Luego declaran que diezmaban. Al revisar los cheques de sus entradas se descubrió que solo el 12% lo hace. Solo 29% de los adultos encuestados en esa ocasión realmente creían que la Biblia nos manda a diezmar. Ahora, de acuerdo a las estadísticas en las iglesias americanas, el decaimiento en dar se mira de la siguiente manera. Esto yo lo di hace 8 días un poco. 20% de los miembros da el 80% de los fondos, 30% da el otro 20% y 50% nunca da nada o casi no dan. Ahora, otra vez quiero que escuchen lo que dice aquí el profeta Malaquías. En el capítulo 3, versos 8 y 10 al 10, dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Ahora, hermanos, lo que hace Malaquías aquí es una cosa muy interesante, hermanos. Él está queriendo que la gente empiece a ver su dar, ¿verdad? El dar o no dar a una nueva luz. Él quiere que ellos agarren, ¿verdad?, la perspectiva, o sea, el punto de vista de Dios de lo que ellos están haciendo. Él quiere que experimenten, hermanos, la bendición del diezmo. O sea, en otras palabras, que ahora ellos puedan en algún momento decir: puedo ver ahora el dar a través de los ojos de Dios. Y realmente eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Ahora, cientos de años antes de que Malaquías escribiera este texto, Dios anunció, hermanos, cómo la gente debería de manejar su dinero con excelencia. Y más o menos Dios, ¿verdad? Dios dijo: aquí están las guías, gana el dinero de manera ética, sin intrigas, sin corrupción, sin negocios sucios. Haz dinero, puedes hacer mucho si quieres, está bien. Ustedes saben que muchos de los grandes personajes de la Biblia fueron inmensamente ricos. Abraham, y podíamos mencionar Job, qué sé yo, muchos fueron muy ricos. Entonces, haz dinero, dijo el Señor, pero hazlo de manera ética, gasta tu dinero sabiamente, no de manera insensata, ¿verdad? Evita la deuda destructiva, ahorra consistentemente para el futuro, da el dinero al pobre de manera generosa, y como parte, ¿verdad?, por encima de todas esas prácticas financieras que Dios dio, Él dijo: y estoy estableciendo la práctica del diezmo. Ahora, hermanos, la idea detrás de esta práctica era que el pueblo de Dios pudiera tomar 10% de sus ingresos y lo trajera al lugar de adoración como un símbolo de su gratitud y adoración a Dios por haberles dado bendiciones materiales, y para un propósito secundario y práctico de apoyar el ministerio. Pero fíjense lo que estoy diciendo, o sea, principalmente para que lo trajeran como un símbolo de gratitud y adoración a Dios. Eso como que era lo más principal, y el motivo secundario pues era digamos, apoyar el ministerio, ¿verdad? Pero lo importante era que ellos entendieran que eso era como su adoración, su gratitud a Dios. Entonces, por mucho tiempo, la gente llevó a cabo los lineamientos de Dios tal y como Él se los había dado. La gente manejaba su dinero de manera excelente, y todo el mundo ganó en ese tiempo en la historia del pueblo de Dios. Fíjense, quiero decir que el pueblo ganó porque sus finanzas estaban bajo control, estaban fuera de dificultades financieras, no tenían deudas, podían ahorrar, daban a los pobres, traían el diezmo completo. En Primera de Crónicas, capítulo 29, eso no está en el bosquejo, pero si quiere buscar los versos 5 al 9, dice algo muy interesante. Dice: ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente
y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro, y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo de haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Hermanos, Dios ganó porque era honrado y se le daba gracias por sus bendiciones. Los ministerios del templo, hermanos, tenían los recursos adecuados. O sea, todo el mundo ganó. Pero entonces, hermanos, vino el tiempo de Malaquías, cuando el estándar de excelencia financiera había caído, y había caído de manera tremenda. En lugar de ser enseñados desde que eran jóvenes acerca de cómo honrar a Dios con sus recursos, uno por uno, hermanos, los hombres y mujeres empezaron a hacer decisiones financieras no sabias y muchas veces pues malas decisiones. Empezaron a hacer sus propias reglas. Y en los días de Malaquías, hermanos, la gente decidió, por su mala administración, reducir los diezmos y ofrendas que estaban supuestas a ser dadas a Dios, y en algunos casos no daban nada de ellas. Por ejemplo, si alguien iba a la tienda a comprar ciertas cosas para sus hijos o para su casa y gastaba más de lo debido, en su camino de regreso a casa, él diría: bueno, ¿cómo voy a completar ahora mi presupuesto? Y la conclusión era simple: bueno, simplemente tomaré el diezmo que estaba supuesto a dar para Dios y para su obra esta semana, lo voy a usar, ¿verdad?, para balancear mi presupuesto, y problema resuelto. Luego tal vez él pensaba: bueno, ¿qué es lo que Dios pensará acerca de esto? Y él mismo decía: bueno, no creo que sea un problema. Es más, ¿qué me importa lo que Dios piense? Tal vez, hermanos, en ese tiempo alguien empezaba a construir una nueva casa y seguía tal vez metiendo dinero hasta que la única forma de acabar esa obra era tomar todo el diezmo de un año, ¿verdad?, que estaba supuesto a ser dado a Dios, y usarlo para terminar esa casa en lugar de honrar a Dios. Entonces, en los días de Malaquías, hermanos, los estándares financieros de excelencia se habían caído, habían colapsado. Casi todos tenían sus razones para dar menos de todo el 10% de sus ganancias a Dios y a su obra. Y sencillamente decían: ¿qué es lo que va a hacer Dios? Y aquí, hermanos, es a donde entra el vocero de Dios, Malaquías, ¿verdad? Quien este hombre no tenía temor de la aprobación a la gente, no tenía temor de decir lo que realmente Dios quería decirles. Nunca tomó la opinión del público en esto, y él iba a hablar solamente lo que Dios le diera que hablara. Malaquías dice, un poco parafraseando esto, ¿verdad? Dice: cada vez que tú traes menos del 10% de tus entradas a Dios, estás haciendo algo muy ofensivo al que te da lo mejor de sí. Y Malaquías decía: lo que ustedes están haciendo es impensable y tiene que parar. Y entonces él levanta la discusión a un nuevo y diferente nivel. Él quiere que la gente vea lo que realmente están haciendo y quiere ponerlo en un contexto donde ellos tengan o agarren la perspectiva de Dios en este asunto. Él está diciendo: no estamos hablando de un asunto impersonal. Él dice: ustedes son hijos de Dios. Él es su Padre Celestial. Todo lo que ha hecho Dios es dar y dar y dar y dar. Y todo lo que Él pide es que tú tomes una 10ª parte de todas todas las bendiciones que Él te permite ganar, y se lo des como una ofrenda de adoración de forma consistente, para que recuerdes que Él debe tomar el primer lugar en tu vida. Él dice: ustedes son hijos de Dios, y como tales, ¿le robarían ustedes a Dios? Esto era impensable para Malaquías, hermanos. Y él dice: tienen que regresar al programa de Dios. Necesitan hacer las cosas a la manera de Dios. Entonces, Malaquías, hermanos, quería que ellos pudieran entender lo que había en el corazón de Dios cuando Él instituyó, ¿verdad?, este diezmo. Sencillamente, ¿verdad?, un acto de gratitud y adoración a Dios. Y ¿saben qué, hermanos? En esta mañana es lo que quiere Dios de nosotros.
y nosotros podamos entender qué es el pensamiento de Dios con respecto a esto, y que ahora nosotros podamos decir, ahora puedo entender, ¿verdad?, este principio eterno. Ahora, hermanos, algunos se han confundido en este asunto, especialmente a la luz del Nuevo Testamento. Algunos han recibido, ¿verdad?, algunas enseñanzas erróneas acerca de que el diezmo no es para hoy. El principio, hermanos, de diezmar no es un principio del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Es un principio eterno, hermanos, dado para todos los tiempos. Quiero, hermanos, en esta mañana que rápidamente demos un paseo a través de las páginas de la Biblia para tener un conocimiento más amplio acerca de lo que fue al principio, de lo que fue durante la ley y de lo que es ahora el concepto del diezmo. Entonces, entendiendo el principio eterno. 500 años, hermanos, antes de la ley, dice la Biblia que Abraham dio el diezmo al sacerdote Melquisedec. En otras palabras, Abraham lo comenzó. O sea, Abraham comenzó con esto. Génesis 14, 19 al 20 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. O sea, como vemos, Abraham lo comenzó, por decir así. En segundo lugar, Jacob lo continuó. Si seguimos en ese paseo, ¿verdad?, por las páginas de la Biblia, Jacob lo continuó. En Génesis 29, verso 20 al 22 dice: e hizo Jacob voto diciendo: si tú fueres conmigo y me guardares en este viaje que voy y me dieres pan para comer, si Dios fuere conmigo, dice, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diereis, el diezmo apartaré para ti. Ahora, si ustedes se fijan en este texto, hermanos, pareciera que Jacob está condicionando a Dios, ¿verdad? Si tú haces esto y esto, yo te doy. Bueno, pero el texto de Malaquías, hermanos, es exactamente lo que dice. Dice, pruébenme, o sea, probadme ahora en esto. Entonces, Jacob continúa. En tercer lugar, Moisés lo confirmó. En Levítico capítulo 27, verso 30 dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Vemos entonces a través de las páginas de la Biblia que ese es un principio eterno. Abraham lo comienza, ¿verdad? Luego Jacob lo continuó, Moisés lo confirmó, y luego entramos a Malaquías. Malaquías lo ordenó. Malaquías 3:10 otra vez: trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y luego, hermanos, entramos al Nuevo Testamento y entramos y vemos al Señor Jesús, que el Señor Jesús lo elogió o lo recomendó o lo encomendó. En el Nuevo Testamento, hermanos, encontramos que Jesús condena a los fariseos por descuidar un sinnúmero de áreas, pero Él los elogia por darle el diezmo a Dios. Fíjense lo que dice Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el enebro y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. O sea que la justicia, todo eso dice, sin dejar de hacer aquello, o sea, lo del diezmo. O sea, esto era bien, dice, pero sin dejar de hacer. Entonces el Señor Jesús lo elogia a esta gente que lo está haciendo, aunque dejaron otras cosas, pero no le dice, hagan lo demás y esto no lo hagan. No, dice, esto tienen que hacerlo, pero sin dejar aquello. Y por último, hermanos, Pablo lo delineó. Son otras palabras, dijo cómo debería de
hacerse. En 1 Corintios 16:2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ahora, nunca, hermanos, hubo ningún tiempo en el cual Dios no esperara que sus hijos le dieran de regreso de los recursos con los que Él los había bendecido. Fíjense, hermanos, Abraham y Jacob diezmaron 500 años antes de que la ley fuera instituida. Moisés, Malaquías y Jesús hablaron del diezmo durante el periodo de la ley. Y el apóstol Pablo explica el concepto del diezmo después de la ley. Ahora, ¿cómo o en qué manera deberían los cristianos practicar el diezmo? Eso es algo muy importante, hermanos. Durante la ley, el diezmo era un mandamiento, era una orden. Bajo la gracia, hermanos, nosotros no diezmamos legalísticamente, sino porque amamos a Dios. O sea, no por legalismo, sino porque